Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Somos multitud. Bueno, lo que voy a hablar en esta presentación es de la terapéutica láser en glaucoma. Vamos a ir desde el SLT al tratamiento micropulsado y a la ciclodestrucción. Bueno, lo que vemos en la última década fue aumentando muchísimo el uso del láser y nos permite, tenemos un abanico muchísimo más amplio y podemos abarcar desde el comienzo de la enfermedad, quizás de los pacientes con una hipertensión ocular, donde solamente el único factor que está modificado es la presión, pero sin defecto de campo, sin defecto del nervio óptico. Y por el otro extremo, en los pacientes en los cuales tenemos un defecto campimétrico muy avanzado, pacientes que tuvieron múltiples cirugías y fueron fallando, pacientes que ya tienen varias traves, tienen válvulas, bueno, en donde todo fallaba y nos quedamos prácticamente sin opciones. Tenemos a través de la ciclodestrucción una forma más, una herramienta más para poder seguir con el tratamiento y poder continuar con la visión del paciente. La que sigue, por favor. Bueno, una de las preguntas es cómo empezamos el tratamiento médico. Comenzamos con gotas, con SLT, hacemos micropulso, cirugía. Palmucci. ¿Con qué empiezan habitualmente? Bueno, lo que aprendía clásicamente era que empezábamos con gotas. Empezamos con gotas, y una gota no funcionaba, utilizábamos terapia médica máxima, si con eso no iba, habitualmente terminamos en paciente en cirugía. Actualmente tenemos eso se fue modificando un poco y tenemos otras alternativas. La que sigue, por favor. Bueno, este es un estudio light que habla del SLT, básicamente es un estudio muy nuevo que es de marzo de este año, que estudia varios aspectos, compara la medicación con gotas versus el SLT. Y entre otros parámetros, lo que va a evaluar es la eficacia del tratamiento, o sea, la falta de progresión. Y lo que se ve que es en los pacientes en los cuales están tratados con SLT, la tasa de progresión es mucho menor. ¿Sí? De una progresión menor, el 95% de los pacientes van a regular. Después se hicieron unas escalas de calidad de vida de los pacientes y se veía que los que estaban con SLT tenían mayor independencia y estaban mucho más contentos. Habitualmente porque las gotas cuando uno las pone es un problema, no solamente ponerse la gota, sino también que el paciente que tiene que ir al médico, que le haga la receta, después ir a la farmacia, comprarlo y acordarse de ponérselo todos los días. Con el SLT se hace el procedimiento láser y por un tiempo va a tener que hacer los controles periódicos, pero no está con esa dependencia de todos los días. Y si vemos que son pacientes de inicio, digamos, donde no tienen defecto del campo visual, cuando uno empieza con las gotas, básicamente está empezando con una nueva enfermedad que es la enfermedad de la superficie ocular. Entonces no encuentra beneficios porque generalmente el glaucoma al inicio es asintomático, pero sí tiene ese defecto, ese efecto en contra, digamos, que es esta enfermedad de la superficie ocular. Por otro lado, lo que evaluaban era el costo, cuánto le costaba al Estado medicar al paciente durante 3 años, que es lo que duraba el estudio, versus hacer un SLT. Y lo que se veía es que era mucho más barato hacer un SLT que medicarlo con gotitas. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué es el SLT? El SLT es un procedimiento láser que se hace en consultorio. Es un neodimio de Jack Láser, una longitud de onda de 532 nanómetros. Es un láser verde que se aplica sobre la malla trabecular y lo que va a generar es una disminución de la presión por un aumento de la salida del humor acuoso por la vía trabecular. Esto lo que tiene es un tiempo de actividad de 3 nanosegundos. Esto es muy muy rápido y tiene un spot fijo de 400 micras. Este spot fijo es importante porque es un spot que es grande. Entonces hace que sea bastante sencillo poder realizar el procedimiento. Esto ya lo tenemos desde 2001, que está aprobado en el FDA, y más o menos en el 2012, 2013 llegaron los primeros equipos acá en la Argentina. La que sigue, por favor. El mecanismo de acción. Bueno, el mecanismo no se conoce por completo. Sí se sabe que gran parte de los mecanismos por los cuales disminuye la presión son básicamente los cambios biológicos. Esos cambios biológicos incluyen la secreción de citoquinas, la activación de la producción de metaloproteinasas, que son enzimas de matriz extracelular, y estos son importantes porque van a ir degradando toda esa matriz extracelular y de esa manera limpiando el trabeculado. Por otro lado, lo que tenemos también es un reclutamiento macrofágico. Ese reclutamiento macrofágico también va a hacer que se vaya limpiando la malla trabecular. También tenemos un aumento de la replicación celular y el remodelado de la malla trabecular. Y todo esto va a generar la disminución del humor acuoso por la vía trabecular. La que sigue, por favor.
Bueno, ¿cuál es el descenso que produce? Hay distintos estudios, va entre 25, 23, 27, 31, 30%. ¿Se puede seguir, por favor? Las que siguen. Las que siguen. Hasta la próxima. Bien. Después tenemos otros descensos que es lo que más por ejemplo, Bowen en el 2015 habla que desde una reducción de aproximadamente equivalente a la utilización de prostaglandinas o a una asociación fija. Otros estudios, por ejemplo, dice que en los glaucomas inducidos por corticoides que se reporta un descenso aún superior. Esto también es lógico porque en un comienzo, cuando uno le da corticoides, tiende a subir mucho la presión y a medida que se va alejando del tiempo en el cual se aplicó el medicamento, ya baja de por sí, digamos. Entonces, por eso tiende a disminuir más. Y bueno, la TINI informa un descenso de un 50-60% en 5 años, pero es quien desarrolla, digamos, la técnica. Entonces es como que lo agarramos entre todos con pinzas, digamos. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son las principales indicaciones? Bueno, en esto cualquier paciente que tiene un ángulo abierto y que no está tapizado ni por restos mesodérmicos, ni por membranas, bueno, son candidatos a realizar un SLT. Los más estudiados es el glaucoma primario de ángulo abierto, la que sigue, por favor. Otro caso es la pseudoexfoliación capsular, la que sigue, por favor. El glaucoma pigmentario, también, como el que se ve la gonioscopía de ahí abajo. Si tenemos una goniodigenesia baja, por ejemplo, una hipoplasia del estroma periférico del iris, en la cual tenemos y podemos visualizar bien el trabeculado, también se le puede realizar. Las que siguen, por favor. Las que siguen. Ahí tenemos una hipoplasia del estroma periférico del iris. También pacientes, por ejemplo, que buscan quedar embarazadas. Es un gran inconveniente con el tema de la medicación. No se pueden utilizar muchas, entre esas la brimonidina. Y justo la brimonidina es la que en general tiene mayor reacciones adversas, o sea, la que más alergia produce. Y en realidad cualquier paciente que tenga un ángulo abierto y terapia de inicio es una excelente indicación, por lo que habíamos visto anteriormente. Las que siguen, por favor. Otro caso, pacientes que tienen intolerancia medicamentosa o pacientes, por ejemplo, pacientes asmáticos con insuficiencia cardíaca que no toleran los beta bloqueantes, pacientes con queratitis severas que no toleran las prostaglandinas. Bueno, estos también. Y pacientes que miope muy alto, que utilizan lentes de contacto, que son dependientes de eso, los cuales es muy difícil que el paciente se adhiera bien al tratamiento. ¿El que sigue? Bien, ¿cuáles son las contraindicaciones? Siempre que tengamos un ángulo que no lo podemos visualizar bien, es un paciente que no le vamos a poder hacer el SLT. Entonces, si tenemos opacidad corneal o no tenemos una buena visualización del ángulo, es un caso en el cual no lo vamos a poder hacer. Las que siguen. Los glaucomas neovasculares tampoco podemos hacerlo porque se va tapizando por una malla. Si tenemos sinequias anteriores periféricas extensas, como es este caso, tampoco lo podemos hacer. Si tenemos un cierre angular orgánico, tampoco. Va a estar todo pegado y no tenemos dónde hacer el láser. Las que siguen, por favor. Si tenemos un cierre angular, pero esto con la salvedad, digamos, no podemos dejar un cierre angular en forma crónica. Esto tenemos que resolverlo, ya sea con un IP, o si es un iris platoridotomía más iridoplastia, o en defecto una FACO. Entonces abrimos el ángulo porque eso va a hacer que no se vaya a un glaucoma crónico y una vez que se abre el ángulo, ahí sí le podemos hacer el SLT. La que siga. Si tenemos glaucomas inflamatorios, en este caso tampoco podemos hacerlo porque tiende a desencadenar un nuevo episodio. El que sigue, por favor. Y si tenemos restos mesodérmicos patológicos que van tapizando el trabeculado, tampoco podemos hacerlo. El que sigue. Y por otro lado, paciente post cirugía vitreoretinal que tiene aceite de silicona emulsificado, está todo tapizado, tampoco va a ser efectivo, así que tampoco tiene indicación. Que sigue, por favor. Bueno, ¿cómo hacemos el SLT? Hay distintos estudios, algunos hablan de 90 grados, otros hablan de 180 y otros de 360. Entre 90 y 180 grados sí es bastante más considerable la disminución de la presión, y entre 160 y entre 120 y 360, digamos, no hay tanto diferencia en cuanto a la disminución de la presión, pero sí es fundamental que la curva de presión durante las 24 horas se mantiene mucho más estable, con lo cual siempre realizar entre 160 grados. La potencia que vamos a utilizar es de 0,3 a 0,8 milijoules habitualmente. Esto va a ir dependiendo del grado de pigmentación que tiene ese ángulo. A mayor pigmento, menor energía. Aproximadamente son 25 disparos por cuadrante. Vamos a hacer un disparo, dejamos un spot de distancia y hacemos otro disparo. Y así hasta que lleguemos a 360 grados. Cuando lleguemos a los 360 grados, vamos a tener entre 90 a 110 disparos. Eso sería lo recomendable. Como lente la que usamos en general siempre es la lente de Fanhauser porque da mayor magnificación.
hace que tengamos una mejor visualización del ángulo y por otro lado tiene un campo más amplio. Al tener un campo más amplio hace que cuando vamos girando la lupa no le estemos disparando al mismo lugar o por ahí nos queden sectores sin tratar. Como medicación previa utilizamos proparacaína para poner la lente y después del láser no utilizamos ni brivonidinas, ni AINES, ni corticoides. Esto es un procedimiento, digamos, el SLT está mediado por la inflamación, el efecto de disminución de la presión. Entonces, darle AINES o corticoides estaría contrarrestando el efecto que estamos buscando, el proinflamatorio. Y esto es importante decirle a los pacientes que después de hacer un SLT va a tener el ojo rojo, y si tiene el ojo rojo se tiene que poner contento, porque quiere decir que el láser le está haciendo efecto. Entonces el paciente va, se mira y está contento. ¿Por qué? Muchos pacientes se tienden a automedicar solo. Entonces tiene el ojito un poquito rojo, le dicen, no, pues esta gotita, por ahí tiene corticoides y la verdad que va a tener un efecto opuesto al que estamos buscando. El que sigue, por favor. Bueno, una vez más. Ahí lo que vemos, está haciendo el SLT. Fíjense, las burbujas de cavitación son bien chiquititas, bien finitas. No hace falta hacer esas burbujas tipo soda. Bien chiquitas, con eso es más que efectivo. Ahí está hecho con la lente de Fanhauser. Vamos dejando un spot entre medio y no tiene mayor complejidad. La que sigue, por favor. Como consideraciones finales, bueno, es una excelente indicación previa a la terapia con colirios. Es más barato que el uso de colirios. Es una excelente indicación en el embarazo, donde no tenemos muchas medicaciones para dar, y otra opción sería la quirúrgica. En los glaucomas que son avanzados va perdiendo eficacia. ¿Por qué? Porque ya no tenemos un defecto que solamente es trabecular, sino que también tenemos un defecto, un deterioro post-trabecular, con lo cual ya se va perdiendo efectividad. Al margen de que podemos hacerlo, pero no es la indicación, digamos, por excelencia. Y tener muy en cuenta, quizás una de las cosas más importantes, es que lo que buscamos es un efecto inflamatorio. O sea, como está mediado por la inflamación, nunca dar AINES ni corticoides, porque eso va a contrarrestar el efecto. Que sigue, por favor. Bueno, otro tipo de láser que podemos utilizar es el láser de diodo de 810, una longitud de onda de 810, y en esto tenemos dos modos distintos para realizarlo. Uno es en forma continua, que lo que va a generar es un aumento de la temperatura y va a generar una destrucción de la zona donde lo apliquemos, y tenemos otra opción, es hacerlo en forma pulsada. La forma pulsada va a producir más efectos biológicos, pero no genera ni necrosis, ni fibrosis, ni nada de eso. La que sigue, por favor. Bueno, es un láser 810. Si vamos a utilizar en forma continua, vamos a ir a la pars plicata, a los procesos ciliares, en los cuales los vamos a ir quemando. Si lo hacemos en forma continua, la temperatura aumenta bastante, hasta 300, 350 grados centígrados, y si aumenta mucho en poco tiempo, lo que va a generar es una explosión de los cuerpos ciliares y se conoce como efecto popcorn. Ahora, si lo hacemos en forma pulsada, vamos a tener lo que es el micropulso, que, la que sigue, por favor. En el micropulso lo que tenemos es una mínima aumento de la temperatura, que habitualmente es de 1 grado centígrado. Arriba, una VM de un paciente en el cual se le hizo una ciclodestrucción y se ve lesión del cuerpo ciliar. Y abajo, otro paciente en el cual se le hizo un micropulso y lo que vemos es que no hay modificaciones anatómicas del cuerpo ciliar. La que sigue, por favor. Bueno, el tratamiento micropulsado se aplica sobre pars plana. Es un láser diodo de 810 que se utiliza para disminuir la presión. No genera incisiones, no produce lesiones, ni habitualmente laceraciones ni nada, con lo cual no deja cicatrices. Es un procedimiento que es muy seguro, es muy rápido y se puede repetir en el tiempo. Y esto es lo que no se conoce por exactitud cuál es el mecanismo de acción, pero las principales teorías son que disminuyen la producción, o sea, aumentan la permeabilidad vascular y generan una disminución de la producción de humor acuoso por la vía escleral, o sea, aumento del drenaje. ¿Cuáles son los potenciales pacientes? La verdad que tenemos desde el comienzo hasta el final, sería la gran mayoría de los pacientes, en glaucomas de inicio para no sumar medicación, es una alternativa. Si tenemos un paciente que está con terapia médica máxima e iría a una cirugía, es una alternativa como para patearlo un poco más y poder controlar un tiempo sin tener que ir a una cirugía filtrante. Y en glaucomas avanzados en los cuales está descompensado, puede ir a una cirugía y no llega a la presión que necesita, también es una buena indicación. Nosotros en lo que más lo utilizamos son en los glaucomas congénitos cuando van al estudio bajo anestesia general. Que bueno, esto es en general lo que pasaba antes es que uno le hacía el estudio bajo anestesia general si tenía la presión alta o el largo axila aumentado. Habitualmente despertamos al paciente, le decíamos que tenía que hacer una nueva sesión para dormirlo de nuevo, para hacerle una cirugía o lo que requiera.
Pero con esto, si ya detectamos aumento del largo axil o aumento de la presión, directamente ya lo tratamos, le hacemos un micropulso y en el próximo VBAC ya vamos a controlar la eficacia del tratamiento. Y por otro lado, también otra de las formas en las que lo usamos bastante son en los pacientes que se van descompensando con el corticoide, que si bien suelen ser algunos pacientes en forma momentánea, todo ese tiempo que va a estar con la presión alta puede generar un daño del campo visual, con lo cual esto por eso es una muy buena indicación. La que sigue. Bien, ¿cómo realizamos el procedimiento? Bueno, esto no requiere ningún tipo de medicación previa. Siempre utilizamos anestesia parabulbar. Utilizamos el blefarostato, que eso nos va a ayudar, pero dependiendo si son ojos muy grandes en una órbita muy chiquita, por ahí quizás el bléfaro nos molesta y no lo tenemos que sacar. Dependiendo cómo esté ese ángulo, a veces le hacemos transiluminación. Si son ángulos que están muy distorsionados, tienen limbos muy difusos o tienen muchas cirugías previas y no se visualiza bien, la transiluminación nos va a ser de gran ayuda. Se puede utilizar una solución viscoelástica en la zona, pero la realidad es que se puede apretar una vez más. Lo que vamos viendo es que con la sonda que es finita, por ejemplo, el que usamos nosotros es el Super 810. Una vez más, por favor. Eso. Ahí lo vamos marcando, esto va a 3 milímetros del limbo. En esto, como es una sonda fina, no hace falta poner ninguna solución viscoelástica. Lo vamos pasando. Habitualmente la potencia, la potencia que utilizamos siempre es de 2 watts. La duración del tratamiento va de 50 a 90 segundos. Habitualmente utilizamos 80. Y el duty cycle o el tiempo de trabajo va del 25 al 31.3. Habitualmente utilizamos 31.3 y si vamos a variar entre un paciente y otro, siempre hacemos la duración del tratamiento. Los otros parámetros no los modificamos. Entre pasada hacemos 80 segundos superiores y 80 segundos inferiores y ahí se termina la cirugía. Esto como ventaja también es que los tiempos quirúrgicos son muchísimo menores. En 180 segundos ya lo tenemos tratado. El que sigue, por favor. Bueno, como manejo post-láser, el paciente tiene que seguir con la medicación antiglaucomatoso. Esto tiene un efecto de disminución de la presión que es gradual. Entonces, si suspende la medicación, habitualmente es un pico hipertensivo al día siguiente, así que tiene que seguir con toda la medicación. Generalmente no genera ningún tipo de lesión en la conjuntiva, pero si llegase a tener alguna laceración por un paciente que está muy medicado, con una conjuntiva muy friable, en ese caso sí le podemos dejar antibióticos, si no, no es necesario. El uso de corticoides va a depender del grado de inflamación que vayamos a ver al otro día. Si no tiene mucha inflamación, habitualmente no lo usamos. Más que nada también porque muchos de los pacientes que tratamos son los glaucomas congénitos que son muy respondedores a los corticoides. Entonces por ahí con un AINE es más que suficiente. Controlamos a las 24 horas y a las 24 horas puede que la presión esté igual, esté más alta o esté disminuida y eso no va a ser ningún factor predictivo para que funcione más o menos. Bueno, después los controles a las 24 horas, a la semana, a los 15 días y al mes. Que sigue, por favor. En cuanto a los resultados, lo que tenemos que es un láser que baja muchísimo, muchísimo la presión. A veces hasta nos sorprendía al comienzo, porque pacientes tenían 30, 40 de presión y bajaban a 10 y uno se entusiasmaba muchísimo. El problema de este láser, o lo que noto, es que en un principio baja muchísimo, pero no dura tanto en el tiempo. Después del segundo, tercero o cuarto mes ya va perdiendo mucha efectividad y eso hace que no se pueda utilizar en forma muy difundida. O sea, no se le puede indicar como una terapéutica, como si podría ser un SLT, que habitualmente dura mucho más tiempo. Entonces es un láser excelente para sacarnos de apuro en los glaucomas cortisónicos, en mujeres embarazadas, pacientes, por ejemplo, que ponemos una válvula que es no restrictiva, por ejemplo, una de Barbel, una de Molteno, en el cual está con la presión descompensada y queremos presiones más bajas, pero tenemos esas 5 semanas que hasta que se abre la válvula estamos sudando, digamos. Entonces, bueno, con esto podemos mantener presiones más bajas y bueno, no son de gran utilidad en este tipo de casos. El que sigue, por favor. Bueno, otra forma de utilizar el láser es en forma continua. La que sigue. Cuando lo hacemos en forma continua, lo que generamos es una ciclodestrucción. Esto, a diferencia del micropulso, que era 3 milímetros del limbo, lo vamos a hacer a 1 milímetro. Y lo que vamos a generar es una destrucción, vamos a quemar los procesos ciliares y de esta manera, en vez de aumentar la salida de humor acuoso, hacemos por un mecanismo opuesto, digamos, que es disminuir la producción de humor acuoso. Bueno, se aplica vía transescleral, no tiene incisiones. Algo que es importante es que este tipo de procedimientos láser no va a modificar o no va a limitar el uso o la realización de cualquier otro procedimiento posterior. O sea, podemos hacer el láser y podemos hacer cualquier tipo de cirugía y no vamos a tener inconvenientes. Y al revés, el paciente puede tener cirugías
y podemos hacer el láser sin ningún inconveniente, siempre con la salvedad de que no lo vamos a aplicar justo en el lugar donde tenemos una cirugía. El que sigue, como indicaciones, los glaucomas refractarios a otros tratamientos médicos y tratamientos quirúrgicos, glaucomas con alto riesgo quirúrgico, como puede ser por ejemplo un anoftalmo, en los cuales las complicaciones suelen ser mucho más frecuentes, o pacientes que tienen una efusión coroide en el otro ojo, o sea, son pacientes en los cuales no los queremos abrir. Entonces esto es una muy buena indicación. Después, en los que tenemos gran distorsión del ángulo y por ahí ya tienen cirugías, como puede ser el glaucoma neovascular, el glaucoma por aceite de silicón, los glaucomas de la fácea complicada, los ojos ciegos dolorosos también. Y tener en cuenta que no es un procedimiento que se utilice de primera línea, digamos, como inicio de tratamiento. El que sigue, pero esto con la salvedad, una vez más por favor, de los glaucomas congénitos. Este, por ejemplo, es un chiquito que llegó en el octavo a 8 días de nacido, un glaucoma congénito tipo 2, y se ve el ojito izquierdo completamente oftálmico, tenía la presión altísima. Y bueno, en este paciente, habitualmente congénito tipo 2, le hacemos trabeculectomía más trabeculotomía como terapéutica. Pero un ojo tan grande, una órbita tan chiquita, digamos lo que es la filtrante, tiende a fracasar un montón. Entonces, en este caso, nosotros lo usamos bastante y con muy buenos resultados. En general, como son pacientes pediátricos, lo que es la proliferación, digamos, de nuevo, de los procesos ciliares es más importante, con lo cual uno tiene que reaplicarlo más veces. Habitualmente hacemos 2, máximo 3, y por ahí no es que sea el tratamiento definitivo, pero sí por lo menos compramos tiempo, la órbita va creciendo un poquito, el ojo se va achicando, y de esa manera podemos plantear una cirugía mucho más segura. La que sigue. Como la ventaja tenemos que la curva de aprendizaje es mínima, es muy fácil. Uno hace 2 o 3 láseres y ya lo sabe hacer. El procedimiento es muy rápido, con lo cual es importante por ejemplo, estudio cuando un paciente está en anestesia general, o pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, o tienen EPOC, o sea, pacientes que no toleran mucho la anestesia. Esto en 2 minutos, 3 ya tenemos hecho el procedimiento. No tenemos incisión, entonces tenemos bajos riesgos de infecciones y de las complicaciones inmediatas. No se limita, como había dicho anteriormente, por procedimientos previos. Esto es repetible y produce un descenso significativo de la presión. El que sigue. Como desventaja, bueno, por un lado que se requiere el láser no es barato. El descenso de la presión es poco predecible, entonces hay que ser muy pero muy cautelosos cuando usamos este láser. En general requiere más de una aplicación, o sea, ¿por qué? Porque como no sabemos cuánto va a disminuir la presión y si nos pasamos podemos generar una hipotalamia, podemos decir una hipotonía que puede llevar a una tisis, entonces tenemos que ser muy cautelosos con eso. Por otro lado, no lo podemos aplicar en el paciente que tienen, por ejemplo, un nebus de gota. Intentamos hacerlo y toda esa energía, como tiene pigmento, la va a absorber ese nebus y no lo vamos a poder hacer. Y bueno, el tema de la hipotonía, como había dicho anteriormente. El que sigue. En cuanto a la técnica, bueno, usamos anestesia para volver siempre en estos pacientes porque duele mucho, intraquirúrgico, y después también utilizamos el blefarostato, la retroiluminación, lo mismo que el micropulso, más si tenemos un ángulo que está distorsionado. La sonda se coloca a 1 milímetro del limbo y el procedimiento lo realizamos punto por punto. O sea, hacemos 7 aplicaciones por cuadrante como máximo y como máximo 3 cuadrantes. En general hacemos menos de 3, debemos utilizar 2 o 2,5. Lo que sí es muy importante, evitar hora 3 y hora 9. Y siempre dejar constancia del número de aplicaciones y el lugar donde lo aplicamos, porque habitualmente no deja marcas. Por ahí quizás en los pacientes pediátricos sí queda como una pequeña escleromalacia, se pueden ver dónde están los puntos, pero en pacientes adultos ya no se visualizan y no tenemos forma de saber. Lo ocluimos y controlamos a las 24 horas. La que sigue, por favor. Bueno, la transiluminación, importante por esto. Miren, este ángulo se ve que está un poquito alterado, pero no se ve gran cosa. La que sigue, una más. Pero si le hacemos una retroiluminación vemos que está bastante distorsionado. Esa es una zona donde no le vamos a hacer láser, buscamos la parte inferior. El que sigue, la que sigue, bueno, hay una ciclodestrucción en un bebé. Este es un paciente de 5 meses, ya tenía una trabeculectomía más trabeculotomía. Si se fijan en la parte inferior, no sé si se ve bien, tiene una discoria, esa ampolla ya había fracasado, está completamente descompensado. ¿Y en esto qué podemos hacer? Podemos hacer otra cirugía más, otra TECTOC. El tema es que mientras más cirugías hacemos, más va disminuyendo las chances de que sean efectivas
y por otro lado estamos agotando el espacio en el ojo en el cual poder hacer cirugías. Entonces en estos casos optamos por hacer una ciclodestrucción, mejoramos las condiciones y si en un futuro necesita una cirugía va a estar en mejores condiciones, va a tener más chances que en este caso. El que sigue, por favor. En cuanto al manejo post-láser, bueno, los corticoides sí le dejamos habitualmente porque esto sí genera inflamación. Mientras más apliquemos láser, más cuadrantes, digamos, más respuesta inflamatoria y más requerimiento de corticoides. Si está con malestar, habitualmente dejamos con cicloplegia. Solemos indicar AINES vía oral. La realidad es que en general el paciente no lo suele utilizar porque no lo necesita. Estos no requieren antibióticos salvo que tenga alguna laceración conjuntival. Y importantísimo, continuar con toda la medicación antiglaucomatosa. Más en esto porque van a ser pacientes que están bastante descompensados. No es terapia de inicio, no es como un tratamiento de inicio, sino pacientes que ya están mucho más complejos. Entonces estos pacientes hacen un pico hipertensivo si suspenden la medicación. Bueno, y tener en cuenta que la presión va a ir fluctuando a medida que va pasando el tiempo. Tiende a ir disminuyendo, pero a las 24 horas puede estar alto, más bajo o igual. Y nunca reaplicar el láser antes de los 2 meses, ¿sí? Y esto que puede requerir retratamiento. En general requieren retratamiento porque somos cautelosos en la cantidad de láser que vamos aplicando. ¿Qué sigue? Como complicaciones, bueno, una excesiva reacción en cámara, eso va a depender de la cantidad de láser que apliquemos. Disminución de la agudeza visual, se le pasa a todos los pacientes que se hacen una ciclodestrucción, un 99%. Fotofobia también le pasa a prácticamente todos. Esta es como la triada clásica de la ciclodestrucción. Después, a medida que va pasando las semanas, que va disminuyendo la reacción inflamatoria, en este caso ya eso se va, la agudeza visual vuelve generalmente a valores normales. Podemos tener discoria también en los pacientes, pero esto es muy importante cuando vamos haciendo el procedimiento láser, fijarlo mirando por el microscopio. Si vemos que va generando una discoria, tenemos que levantar el pedal y hacerlo un poco más posterior. Eso quiere decir que estamos aplicando el láser sobre la raíz del iris. También puede generar una midriasis, más que nada en los pacientes que están se le hizo muchas sesiones de láser, se va generando como una atrofia del iris y esto es algo que se ve. La debilidad sonar también es importante, suele pasar mientras más aplicamos el láser. Hemorragia vítrea e hipema está reportado, nosotros no tuvimos. Edema de córnea también no lo vemos habitualmente. Edema macular cistoide sí lo tuvimos en un paciente. El desprendimiento coroideo también pasó con un paciente en el cual hicimos, bueno, 3 cuadrantes y bueno, se inflamó mucho, hizo mucha hipotonía, después hizo el desprendimiento coroideo que después salió, anduvo bien. Hipotonía también, si hacemos mucho, existe la posibilidad y la tisis bulbi, digamos que es a lo que todos tenemos. El que sigue. En cuanto a la eficacia, lo que vemos nosotros es que una de las terapéuticas que más nos sirve y la que más utilizamos, digamos. También con la salvedad que vemos pacientes en los cuales vienen completamente destruidos, multioperados, harían un montón de cirugías. Y en estos casos, sí, lo que tenemos que los resultados son más o menos de una efectividad del 87%, aplicando 1, 2 o hasta 3 aplicaciones. Y eso sería todo. La que sigue. La que sigue, por favor. Entonces, en términos generales, ¿cómo hacemos la terapéutica médica? Nosotros empezamos con SLT siempre que podemos. Se lo ofrecemos y con eso nos regula la presión. Utilizamos prostaglandinas, las que sigue. Si con prostaglandinas solas nos regula, hacemos una terapia médica máxima por 3, o sea, la prostaglandina es más asociación fija. Las que siguen. Si tenemos la posibilidad de un paciente que no es de acá y puede conseguir en el exterior, existe una triple asociación que anda muy bien, que es dorzolamida, timolol con brimonidina, que es el Segrex o el Critantec. Si con eso el paciente no regula o no llega a la presión que necesita, podemos plantear hacer un micropulso como una alternativa a una cirugía. Y si vemos que con esto no va, podemos hacer una EPNP, que es la cirugía una de las que más nos gusta, que es muy predecible, sabemos cómo va a estar al otro día, tiempos quirúrgicos mucho mejor. Y si no da porque el campo visual está muy afectado, pues ya tiene un ángulo que está distorsionado y la EPNP no es una opción, hacemos una trabeculectomía o trabeculotomía. Si ya tiene paciente varias cirugías y no sirve o tiende a cicatrizar mucho, terminamos en una ciclodestrucción, que sería lo último. La que sigue, por favor. Y ese es el algoritmo que utilizamos. No sé si es el mejor o el peor, pero es el que más resultado nos da. La que sigue. Y ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y vamos. Gracias. ¿Alguna duda? Mi experiencia, pues yo Sí. infantil, así que uso micropulsos. El tema es que, la verdad yo siempre digo, Juan es más osado
yo opero Sí. muchísimos bebés y la verdad que si tienen visión y si tienen, por ejemplo, si usamos la ciclodestrucción en ojos ciegos dolorosos, como por las complicaciones, nosotros apuntamos más a hacer micropulsos, que lo he hecho pacientes